Bienvenidos. En esta ocasión vamos a comenzar una nueva serie de estudios bíblicos que van a tratar acerca de la vida del apóstol Pablo. Una historia realmente muy interesante, su biografía. Tampoco queremos idealizar a los hombres, pero sí que es verdad que podemos aprender muchas cosas acerca de nuestro Señor por la obra que hizo en este apóstol, en este hombre. En esta primera sesión nos vamos a dedicar a considerar el lugar de Pablo en la historia. Y en este sentido, pues hay algunos hombres, es verdad, que logran dejar cierta huella en su propia generación. Pero es mucho más difícil conseguir que esos efectos perduren en el tiempo, que logren sobrevivir según vayan transcurriendo los siglos y vengan los cambios culturales. Sin embargo, dentro del corazón humano de cada uno de nosotros, pues pervive aún así ese deseo de que lo que hacemos perdure en el tiempo, se prolongue. Pero esto es realmente muy difícil de conseguirlo. Si usted piensa en hombres que conozca o que sean relevantes en nuestra historia o en nuestra historia reciente, realmente son muy pocos, son escasos. Yo estaba pensando, cuando preparaba estas notas, pues por ejemplo, en alguien que está relacionado con el mundo de la informática, que a mí en su día pues me llamaba la atención. Me refiero a Steve Jobs, uno de los fundadores de la compañía Apple. Bueno, él logró transformar el mundo de los ordenadores personales, además cambió la forma en la que reproducíamos la música, el modelo también de la industria discográfica, el tema de los teléfonos móviles y la forma en la que usamos las aplicaciones, el uso que ahora damos a toda la telefonía, a las tablets, en fin, para leer libros, para ver el periódico. Bueno, este hombre tuvo muchísimo que ver en todo esto que, como ya ven, pues ha revolucionado el mundo, tal como yo, que tengo ahora 54 años, pues recuerdo mi infancia o mi adolescencia a cómo es ahora la infancia y la adolescencia de mis hijos o de mis nietos, y es que no tiene nada que ver. Es una cuestión totalmente diferente. Y este hombre efectivamente logró perpetuarse, por el momento, ha muerto ya, hace unos años ha logrado perpetuarse. Y era un hombre un tanto curioso, porque no estaba movido por el dinero como muchos otros que siempre están compitiendo. No, él lo que en realidad buscaba, su meta fundamental cuando hacía aquellos diseños que tanto se esforzaba para que fueran agradables, que fueran hermosos, pues lo que él quería era dejar un legado a la humanidad, productos que fueran grandes, que fueran útiles, que fueran innovadores, que fueran bellos y que se perpetuaran, y que su nombre asociado a ellos pues consiguieran también perpetuarse en la historia. Y vamos a decir que sí, que este hombre ha logrado entrar en ese, vamos a llamarlo así, panteón de los genios, que son tan pocos, pero pues ha logrado entrar ahí. Ahora, uno se pregunta, ¿y qué habrá de él dentro de 2 o 3 generaciones? ¿Lo conocerán nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Y quién utilizará alguno de sus productos dentro de 15, de 20, de 40 años? Pues lastimosamente, lo más probable es que este hombre, igual que muchos otros, pues queden en los libros de historia, en las enciclopedias y poco más. Ahora, esto es lo que va a pasarle, pues no solamente a él, sino a otros muchos que hoy día pues florecen, están en la fama, futbolistas, cantantes, actores, deportistas, pensadores. Bueno, pues sí, consiguen su momento de gloria, muy efímero, rápidamente pasa. Si yo les hablara ahora, por ejemplo, de los artistas, de los cantantes famosos que había en mi época, cuando yo era joven, a usted no le sonará ninguno, y en aquel entonces la gente se volvía loco con ellos. Bueno, pues porque todo pasa. Como dijo el autor de Eclesiastés, en Eclesiastés capítulo 2, versículo 16, dice: porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Desgraciadamente es ley de vida. Se olvida la obra que los hombres han hecho. Esto sí que es cierto, pero el propio autor de Eclesiastés dice que aquella obra que Dios haga permanecerá para siempre. Aquí mismo en Eclesiastés capítulo 3, versículo 14,
he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello ni se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Bueno, pues la influencia de Pablo, de este hombre del que ahora estamos hablando, del apóstol Pablo, ha perdurado en el tiempo, ha logrado resistir la influencia, el desgaste del paso de los siglos y ha llegado hasta nuestros días. ¿Por qué? Bueno, pues en gran medida porque ese hombre y lo que hizo, él estaba haciendo la obra de Dios. Dios hizo una obra también en él y por eso ese hombre ha perdurado en el tiempo. Y es de los pocos que podríamos hablar en estos términos en los que vamos a ir analizándolo a través de este estudio, de esta serie de estudios. Es verdad, hay una enorme distancia infinita entre el Señor Jesucristo, el mismo Hijo de Dios. Él ha superado y superará el paso de los tiempos eternamente. Pero Pablo, dentro de esta otra categoría inferior de los hombres, pues ha llegado muy lejos y ha tenido un impacto grande y duradero. ¿Cuál fue su secreto? Bueno, pues que Dios hizo una obra en él y él hizo la obra de Dios. Eso fundamentalmente. Y dentro de esa obra que Dios hizo en él, pues descubrimos un carácter, pues con una personalidad que cautivaba en muchos sentidos. No solo eso, sino también la altura intelectual de este hombre, el evangelio que él predicaba de la gracia redentora, la pasión con la que él llevó ese evangelio a todo el mundo, la pasión también y la resolución con la que se entregaba pues a esa tarea que había recibido del Señor Jesucristo. Pero si algo tuviéramos que subrayar de este hombre, algo que de verdad ha marcado y que ha formado su carácter y le ha hecho perdurar en el tiempo, sin lugar a dudas, fue su intenso amor por el Señor Jesucristo. Y esto es lo que distingue realmente a los grandes hombres de Dios y a los hombres que hacen historia. El intenso amor por el Señor Jesucristo. Podemos ser personas torpes, que lo somos todos, algunos más que otros. Podemos ser personas torpes, pero si amamos fervientemente, de corazón genuino al Señor, por supuesto que eso marcará una diferencia abismal. Y lo que hagamos se perpetuará en el tiempo, sin lugar a dudas. Bueno, veamos entonces algunas de las cosas que descubrimos del apóstol Pablo a través de sus escritos, a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es donde más información tenemos acerca de él. La primera cosa que querría subrayar es que él era un inconformista. Un inconformista. Fíjense cómo les escribe lo que les escribe a los romanos en el capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, no os conforméis. Aquí los jóvenes que algunas veces son muy inconformistas, pues aquí tienen un versículo para que vean que la Biblia les anima a ser inconformistas. Pero mirémoslo bien. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta debería ser la actitud de cada creyente, de inconformismo con el mundo. ¿Para qué? Para parecernos más a Cristo. Pablo lo llevó a su vida de una forma, en fin, muy presente, muy patente. Vemos su negativa constante a seguir la corriente moral y espiritual de este mundo. Él buscaba cambios en su vida y cambios en la sociedad, y por eso no estaba apegado al mundo, escuchando, viendo lo que el mundo hacía para hacer lo mismo, no, todo lo contrario. Y en este sentido es un hombre que despierta cierta curiosidad, desde luego, en mí, porque es verdad, era un hombre de su tiempo, como todos lo somos del nuestro, ¿no? Un hombre que había sido criado con unas fuertes raíces judías, tanto en su educación como en su religión, en todo. Que había sido educado en Tarso, una ciudad gentil muy importante. Que tenía la ciudadanía romana, no sabemos bien cómo había logrado llegar a tenerla, pero la tenía. Era un hombre pues muy cosmopolita,
con grandes influencias desde distintos ángulos, ya sea judío, ya sea aquella ciudad intelectual y gentil, la propia ciudadanía romana dentro de un ciudadano de aquel mundo. Sin embargo, pues es un hombre diferente. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier hombre de cualquier época lo podríamos entender analizándolo bien. Si estudiáramos su historia, el momento cultural en el que él vivió y lo que hizo, en la mayoría de los casos, cualquier hombre puede ser explicado a partir de sus circunstancias, del contexto cultural en el que él vivió. Sin embargo, con Pablo no se puede hacer eso. Pablo no es un hombre que se forjó en su tiempo y en su cultura. Y por eso es que ha permanecido. ¿Por qué razón? Porque él se formó en la compañía, en la comunión, en la cercanía con el Dios eterno. Por eso él ha dejado huella en el tiempo, porque no era un hombre del tiempo. No es como nuestros contemporáneos, que usted lo ve, entra cualquier moda en el mundo, aparece un youtuber, alguien que de los que publican en las redes sociales y pues trae un estilo nuevo de cualquier cosa, de peinado, de ropa, y automáticamente toda la gente lo copia. Esto está a la orden del día. Y la gente copia, y copia, y copia. Y es extraño encontrarse con personas que logren moldear a sus contemporáneos, no porque ponen de moda algo que ya alguien ha creado, sino porque tienen la capacidad de ejercer una influencia no solo en la semana o 2 semanas o un mes o una temporada que dure una moda, sino en el tiempo, durante los siglos, en el futuro. Pablo dejó esta huella porque no se conformó al mundo en el que vivía. Él se formó en la presencia de Dios. Esto es la clave fundamental para entender todo el resto de la vida del apóstol Pablo. No un hombre de su tiempo, sino un hombre que goza de la comunión con el Dios eterno. Íntimamente ligado a esto anterior, pues hay que añadir también que Pablo fue un imitador de Cristo. A los Corintios, en 1 Corintios 11, versículo 1, les dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y un poco más adelante a los Gálatas les explicaba cuál era el verdadero lema de su vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si hay algo que automáticamente sobresale en los escritos de Pablo, era el amor, la admiración profunda que este hombre tenía por el Señor Jesucristo. De hecho, toda su vida tenía ese único propósito: revelar a Cristo en mí, como él decía en Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Ese era el propósito con el que Dios lo había escogido como apóstol, para que Cristo fuera revelado en él, a través de él también. Y en este sentido podemos decir que es fácil aprender muchas cosas de Cristo viendo a este hombre. Y esto es un gran reto para cada uno de nosotros, que a veces nos refugiamos detrás de la idea decimos, bueno, es que yo soy simplemente un hombre tan débil como soy, con tantas limitaciones. Bueno, aquí tenemos un hombre con las mismas limitaciones y los mismos problemas que nosotros, o muchos más, y que logró esta meta. Y es una meta también para nosotros, y no debemos de excusarnos en el hecho de que somos hombres, porque el Dios en el que creemos es el mismo que en el que creía Pablo. Y en este sentido, qué bueno sería que también otras personas que nos conocen, que conviven con nosotros, pudieran finalmente decir que han aprendido cosas del Señor observando nuestra vida, escuchando cómo hablamos. Esto, sin lugar a dudas, es la meta que cualquiera de nosotros debemos tener. Y, bueno, pues en este sentido Pablo se presentaba, decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Que nosotros también, el Señor nos obre en nosotros y nosotros nos dejemos transformar para ser de esta manera y cumplir también este propósito. Otro detalle muy, muy importante
es que Pablo fue un hombre ganado por la gracia de Dios. Él nunca olvidaría el tiempo anterior a su conversión, cuando él había sido un perseguidor de la iglesia. Pero nunca olvidaba tampoco que había sido rescatado y recibido por Dios en su gracia para ser un apóstol del Señor. Un don, sin lugar a dudas, inmerecido. Miren cómo hablaba en 1 Timoteo, capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 y 16, 12 al 16. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Qué importante era para Pablo la gracia de Dios. Y quizás por la experiencia que él había tenido de haber sido perseguidor de la iglesia, de haber perseguido al Señor y a sus discípulos, haciendo todo lo posible contra el nombre de Cristo, y luego al ser recibido a su gracia, probablemente por esta razón él entendió mucho mejor el significado profundo de la gracia de Dios, mucho mejor que otros muchos de su tiempo. Y él, bueno, pues al llegar a ese punto en el que fue alcanzado por la gracia de Dios, por el amor de Dios, en ese instante, en el camino de Damasco, ya hablaremos de eso en otra sesión, pues es allí donde Cristo ganó su corazón. Porque ¿qué era lo que uno esperaría que ocurriera con un perseguidor de Cristo? Pues si Cristo se le aparece, él tal vez habría esperado, y nosotros también, de que lo hiciera para fulminarle de una vez y quitarlo de la escena para siempre. Aquel hombre que perseguía a unos y a otros, encarcelándoles, obligándoles a blasfemar el nombre del Señor, un hombre tan impío, tan malvado. Y Pablo esperaría probablemente ser consumido, y sin embargo, ¿qué es lo que hace el Señor? Pues él lo convierte en un apóstol suyo, un exponente, como acabamos de leer, de lo que significa verdaderamente la gracia de Dios. Podríamos encontrar otra ilustración de esto, guardando grandes distancias, por supuesto, en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan la historia del rey David. Tuvo una dura etapa en su vida, su hijo Absalón le dio un golpe de estado terrible, provocó una guerra civil, y Absalón, este hijo golpista, pues nombró un general para su ejército, un tal Amasa. Y este hombre, llegado el momento, bueno, dirigió las tropas de Absalón contra David. El resultado final de aquel conflicto, de aquel encuentro bélico, pues fue que David y sus hombres pues ganaron. Y ahora Amasa, este general del ejército de Absalón, del ejército rebelde, ¿qué iba a ser de él? Bueno, David le escribe y le dice: ven que quiero hablar contigo. Claro, Amasa tendría que estar tiritando, temblando. ¿Qué iba a pasar con él? Su ejército había sido destruido. Él era un general rebelde. ¿Qué iba a pasar con él? Y ahora David hace algo, porque David en muchos sentidos ilustra grandes verdades del Nuevo Testamento. David hace algo que pues a este hombre, a Amasa, le resultó incomprensible, y también a algunos de los otros de los hombres de David. ¿Qué es lo que hizo David con Amasa? Pues lo nombró el general principal de su ejército. Increíble, cuando debería de estar muerto, lo nombra su general. Era un momento, bueno, es verdad que David estaba intentando volver a unificar ese país que acaba de quedar dividido por una guerra civil, y él, dentro de su estrategia, pensó que este hombre sería bueno tenerlo de su parte para acabar con este conflicto, evitar nuevas muertes, etcétera, etcétera. Y
¿Y qué pensaría Amasa cuando David le llama para esto y de hecho le hace su general? Pues entiendo que Amasa quedó, en fin, David ganó la fidelidad de este hombre, ganó el amor, ganó la admiración, sin lugar a dudas. Bueno, pues algo similar es lo que pasó con el apóstol Pablo, que habiendo sido un enemigo tan feroz del cristianismo, pues Dios no solamente había perdonado sus pecados, lo cual ya era grande en extremo, sino que hizo mucho más con él. Le puso como su apóstol para los gentiles. Algo increíble. Dice, no con poca admiración, en Efesios, en el capítulo 3 y el versículo 8, dice: a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él no cabía dentro de su asombro. Bueno, la siguiente cosa que vamos a ver es que Pablo fue un siervo de Jesucristo. Cuando comienza su epístola a los romanos, bueno, realmente muchas de las epístolas comienzan así, dice: Pablo, siervo de Jesucristo. O lo que es lo mismo, esclavo, porque nosotros traducimos por siervo, pero la idea es, la palabra es esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Él se había convertido voluntariamente en un esclavo de Jesucristo, lo que implicaba que había renunciado a vivir su propia vida para vivir la vida de otro, a las órdenes de otro, para hacer la voluntad de otro. Esto es lo que significaba, tan importante. Y especialmente, aún más importante si cabe, en nuestros propios días, que es tan imposible casi encontrar a alguien que esté dispuesto a vivir la vida para otro, porque los hombres estamos absortos en defender nuestra personalidad, nuestro prestigio, nuestro nombre, lo que nosotros queremos, lo que nosotros somos. Y no solamente defendemos lo nuestro, sino que queremos que los demás también aprecien y se den cuenta y valoren lo que somos. Y ahora, en medio de ese universo que vivimos ahora mismo de este tipo, ya saben ustedes, en las redes sociales, siempre despertando la admiración de los demás, el postureo, de todas estas cosas que yo no acabo de comprender bien, me parecen actitudes enfermizas muchas veces, pues aparece un hombre como Pablo que voluntariamente cede su propia vida para vivir la de otro, la de nuestro Señor Jesucristo. Puede resultar increíble, aunque no nos lo debería de resultar a los creyentes, porque nosotros cuando nos convertimos tomamos la misma decisión y por supuesto deberíamos de seguir el mismo ejemplo. Y ahora Pablo era, ya digo, una de esas personas, de esas especies en vías de extinción. Pero era auténtico, era genuino, y los que lo conocían rápidamente apreciaban que era un hombre entregado a los demás, entregado al Señor Jesucristo y en consecuencia entregado también a los hombres. Bueno, de hecho lo que él quería era entregar a Cristo a los hombres, que lo conocieran. Y en este sentido era, ya digo, genuino, desprendido, generoso como pocos. Muchas veces él rehusaba pues el dinero de las iglesias y trabajaba con sus propias manos para sostenerse él y sostener a los suyos, a su equipo, para no ser gravoso a las iglesias y para no poner piedras de tropiezo a las personas recién convertidas para que no sospecharan: mira, este solamente viene por el dinero. No, un hombre que se entregaba completamente, que trabajaba día y noche, trabajaba y predicaba, algo extraño. Tuvo que ser una vida realmente muy sacrificada y muy dura. Un hombre que oraba y se preocupaba constantemente por todos, que estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa, incluso su propia cultura. Nosotros que hoy en día damos tanta importancia a los nacionalismos y a nuestra cultura, a nuestra historia, y buscamos el elemento que nos diferencia de los demás para creernos superiores a ellos, pues aquí tenemos un hombre que cedió por completo a su cultura. Y él no tenía interés en defender esas cuestiones con tal de ganar más personas para la causa de Cristo. Si se tenía que hacer judío, se haría judío. Si se tenía que hacer gentil, se haría gentil. Hablaría y adaptaría su lenguaje al auditorio, siempre, lo vamos a ver en un momento. Era un hombre entregado por amor a Cristo.
porque era un esclavo de Cristo. Y esto era lo que su Señor deseaba de él, y él lo hacía, estaba dispuesto a ello. Fue también el pensador del cristianismo. En este sentido hay diferencia, por supuesto, entre los otros apóstoles y él. Los otros apóstoles podrían hablar mucho más que Pablo, infinitamente más que Pablo, de lo que el Señor Jesucristo había hecho, porque eran testigos, habían sido testigos de todo el ministerio del Señor durante 3 años y pico. Podían hablar mucho acerca de ello, pero Pablo tenía una peculiaridad que ellos no tenían. Pablo era la persona indicada, la persona escogida por el Señor para llevar, desarrollar y exponer las grandes doctrinas que la persona y la obra de Cristo habían generado. Y él las entendió muy bien, entendió perfectamente las implicaciones universales de la obra de Cristo. Y era un hombre dotado por el Señor con la capacidad intelectual, con la disciplina necesaria para desarrollar todas esas doctrinas que surgían de la obra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás podríamos decir, sin equivocarnos, que fue el mayor pensador de su época y quizás de todos los tiempos. Un hombre que ha escrito cosas que han revolucionado el mundo, revolucionó el mundo en aquel momento, en aquel siglo y en los siglos posteriores. Sus escritos fueron obras clave en todo ello y reformó Europa, pues nuevamente pues, con la reforma protestante. Descubrieron, aquello surgió por el redescubrimiento de aquellas cartas del apóstol Pablo. Lutero estudiando Romanos, Gálatas, en fin, y volvió a transformar el mundo tal como se conocía. Unido a esto, al hecho de que él fue el pensador del cristianismo, pues hay que añadir que él fue también un escritor. Y en este sentido tuvo una gran visión importante. Otro hombre, Martín Lutero, del que hablaba hace un momento, pues él llevó a cabo una reforma muy espiritual, muy importante. Ya digo, a raíz de descubrir los escritos del apóstol Pablo. Y Lutero hizo algo que marcó una diferencia con otros reformadores anteriores, aunque también algunos de ellos lo usaron, pero especialmente en el caso de Lutero se acababa de inventar la imprenta. Y Lutero acababa de escribir sus sermones y estaba ya de camino a la imprenta para imprimirlos. Y eso fue fundamental para que sus escritos, los escritos ahora de Lutero, se divulgaran y tuvieran una difusión mucho más grande. Tuvo una visión importante. Supo utilizar los medios que surgieron en su momento para divulgar el mensaje. Qué bueno sería que también los creyentes de este tiempo seamos capaces de aprender y de entender las oportunidades, las herramientas que surgen están a nuestro alcance para divulgar el Evangelio. Que no vayamos siempre a la cola de otros que van por delante porque nosotros no tenemos visión como creyentes. O que usemos esas herramientas que el mundo ofrece para hacer lo que el mundo hace con ellas y no seamos capaces de marcar la diferencia como estos hombres. Bueno, en todo caso, Lutero usó la imprenta, Pablo usó la escritura, que tampoco era muy común en aquel tiempo. No es como el día de hoy que todo el mundo, bueno, la inmensa mayoría saben leer y escribir. En aquel tiempo era mucho más difícil disponer de libros, disponer de saber escribir, leer, tener medios para todo ello, ¿no? Bueno, pero Pablo se dio cuenta de la importancia de escribir y escribió mucho, escribió muchas cartas, animaba a las iglesias a que compartieran las cartas, a los de Colosas les dice compartir la carta con los de la Odisea, les dicen Colosenses 4:16 y la de ellos también vosotros. Y bueno, eso influyó mucho para que en poco tiempo las cartas de Pablo hubieran sido recopiladas y circularan ya como un volumen que tenían, bueno, pues que contenía todos esos escritos que Pablo había ido enviando a uno y a otro sitio, cartas que finalmente eran recogidas. Qué importante es esto. Yo conozco a muchos siervos del Señor, buenos expositores bíblicos, buenos predicadores. En más de una ocasión les he dicho, ¿y usted por qué no escribe sus sermones, sus estudios? Para que queden para otros. No, a mí escribir no me gusta. Lo único que hacen es predicar. Y la verdad es que escribir es un esfuerzo grande, muy grande, muy grande. Predicar es complicado, pero
Pero bueno, aunque es complicado, es más sencillo si cabe que escribir, porque escribir hay que pensar mucho más. Hay que, por lo menos a los que les cuesta más, ¿no? Pero esos hombres de Dios han predicado mucho en iglesias, aquí y allí, y habrá gente que se ha beneficiado mucho de sus sermones, sin lugar a dudas. Pero una vez que mueren, todo lo que ellos han hecho, ahí acaba. Mientras que si se escribe, pues eso queda para la posteridad o tiene un ámbito de divulgación muchísimo mayor. Pablo era un hombre con visión para todo esto. Yo siempre he animado a hermanos que dedican muchas horas a estudiar la Biblia a que dejen por escrito lo que estudian, claro, porque eso siempre es un legado para las generaciones siguientes. Y ahora, Pablo como escritor, pues era un hombre que tenía grandes cosas que comunicar y cuando escribía tenía un temperamento impetuoso. Yo me imagino en muchas ocasiones, por causa seguramente de su vista, pues él utilizaba un amanuense y me imagino a aquel pobre hombre, su amanuense intentando seguir el pensamiento, en fin, el dictado de Pablo. Tremendo, un hombre que sus pensamientos fluían a una velocidad más rápida incluso que las palabras, lo que implicaría grandes dificultades para escribirlas. Bueno, Pablo era arrollador en sus escritos. Esto quiere decir que no es un hombre fácil de leer, no tiene una lectura muchas veces fluida, no la tiene, y va desarrollando cosas que comienza, luego hay otras ideas que quiere añadir, las añade, luego vuelve a donde... Bueno, en fin, es complejo, es complejo. No obstante, lo que sí que podemos decir con total seguridad es que vale la pena hacer cualquier esfuerzo que haya que hacer para entender bien las epístolas de Pablo. Es verdad, son complejas, no es leer una novela en fin, de esas que te enganchan y lees, te quedas hasta las 3 o las 4 de la madrugada leyendo porque no puedes soltarla. No, Pablo como escritor, bueno, pues tiene sus dificultades, pero vale la pena, ya digo, porque el contenido es glorioso, es grandioso. Bueno, fue un hombre, no solamente un escritor, sino un escritor inspirado por el Señor, y sus escritos los tenemos, gracias a Dios, en la palabra, en la Biblia. Otra de las características importantes del apóstol Pablo es que él fue el apóstol de los gentiles, reconocido así por el Señor Jesucristo. Y en este sentido, como apóstol de los gentiles, pues fue un obrero infatigable, como pocos han existido. Y en este sentido es también un espécimen raro, vamos a decirlo así. ¿Por qué razón? Porque es muy raro, muy extraño encontrar personas donde se conjuguen perfectamente esa labor de pensadores, de escritor, eso que pues, requiere la calma, la tranquilidad de un estudio, junto con la otra actividad, la actividad pues, de evangelizar. Eso implica mucha acción, muchos viajes, mucha interacción con las personas. Siempre asociamos el pensador con la persona que se refugia en su estudio, en su escritorio y escribe. Pero Pablo combinaba las dos cuestiones. En realidad lo que Pablo nos presenta es pues, el modelo que deberíamos de seguir como obreros cristianos, que combinemos el estudio reflexivo de la palabra con la acción de predicar la palabra allí donde sea posible. Él combinaba, ya digo, estas dos cuestiones de una manera magistral y nos queda como ejemplo, como modelo a seguir. Ahora, perdón, esta cuestión de Pablo como apóstol de los gentiles fue sin duda algo complejo para él, mucho. ¿Por qué razón? Bueno, intentemos situarnos en el momento en el que surge el cristianismo. El fundador del cristianismo fue un judío, el Señor Jesucristo. Los primeros discípulos fueron judíos, exclusivamente judíos. La primera iglesia fue en Jerusalén y formada exclusivamente por judíos. Ahora, cuando acaba, bueno, al paso de una generación, en el Imperio Romano, pues se reconoce el cristianismo como
fundamentalmente no judío. ¿Qué ha pasado entre medio de estos dos momentos? El inicio, donde absolutamente todo es judío, y el final, donde la inmensa mayoría son gentiles, no judíos. Pues en gran medida ese cambio tan asombroso tuvo mucho que ver con la acción evangelizadora del apóstol Pablo. Por supuesto, no exclusivamente, otros apóstoles también se destacaron por eso, pero bueno, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos deja constancia especialmente de la labor realizada por Pablo, y una labor amplia desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio, dice cuando escribe a los romanos. Y seguía con nueva visión, con nuevas metas, nuevos proyectos, y quería llegar hasta España. Quería pasar por Roma, camino hacia España. Si lo consiguió o no, pues es una cuestión que se ha debatido muchísimo. Tal vez él mismo no lo consiguió, pero sí que envió a algún equipo misionero de los que colaboraban con él. No lo sabemos a ciencia cierta. En todo caso, Pablo fue fundamental en esta labor expansiva del Evangelio por todo el Imperio Romano. Y una labor muy grande, y él dedicó, pues eso, quizás los 30 años que siguieron a su conversión, muchos de los cuales al principio los pasó en Tarso y los pasó en cierto anonimato, o sea que en realidad no fueron 30, fueron bastantes menos. Ya digo, no el único predicador cristiano de ese periodo, pero sí que difícil hacerle sombra a este misionero pionero que fundó iglesias en las ciudades clave, en las rutas del Imperio Romano, con una estrategia bien definida de la que hablaremos en otro momento. Dice que él, pues, en todo esto tenía una carga profunda. Él quería manifestar este misterio que había estado oculto por generaciones y que ahora se había revelado por el Evangelio, quería llevarlo hasta el fin del mundo. Lo dice en Efesios, en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6, dice allí: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿En qué consistía este misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por lo tanto, convencido de esto, pues él se dedicaba a predicar el Evangelio a los gentiles. Esa puerta había sido abierta, recuerdan ustedes, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, por el apóstol Pedro. Y allí ocurrió algo singular, y es que aquellos gentiles en la casa de Cornelio el centurión, pues creyeron cuando escucharon el Evangelio y recibieron el Espíritu Santo automáticamente. No fue necesario que se circuncidaran ni que guardaran todas las tradiciones, todo lo que era propio del judaísmo. No. Inmediatamente, con solo creer en el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo. Y eso que ocurrió allí, en Cesarea, en casa de Cornelio, tendría que haber sido interpretado correctamente y aplicado por la iglesia primitiva, por los apóstoles, que el Señor aceptaba en un plano de igualdad a los judíos que ya habían creído y también a los gentiles que empezaban a creer allí. Sin embargo, pues entre los apóstoles y entre la iglesia en Jerusalén, nadie tenía la inquietud ni la visión de predicar el Evangelio a los gentiles. Solamente se reducían a predicarlo, se limitaban a predicarlo a los suyos, a los judíos. De hecho, nos dice que cuando, en Hechos de los Apóstoles, recuerdan ustedes, cuando hubo esa diáspora de los creyentes a raíz del apedreamiento de Esteban y la persecución desencadenada por Saulo de Tarso, del que ahora estamos estudiando, el apóstol Pablo, pues aquellos fueron por todos los lados. Dice que llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, pero no hablaron a nadie el Evangelio, solamente a judíos, dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 11, versículo 19.
fueron algunos de Chipre y de Cirene, de los que ya estaban por ahí, pues que anunciaron el Evangelio por primera vez a los gentiles en Antioquía. Y allí se formó pues una iglesia. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 20. Nadie en Jerusalén había tenido la visión de ir a predicar a los gentiles. Fueron, vamos a decir así, unos espontáneos, personas anónimas, los que por primera vez empezaron a predicar el Evangelio a los gentiles, cuando aquello debería de haberse, vamos a decir, liberalizado desde el momento en que Pedro había predicado, había abierto la puerta a los gentiles. El Señor le había guiado en eso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Y eso que había surgido espontáneamente, ahora va a tomar un cariz diferente, va a tomar cuerpo, va a convertirse en una estrategia. Y es cuando entra en acción Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Allí mismo, en Antioquía, en esa primera iglesia de mayoría gentil que se había formado de esa manera tan espontánea. Los apóstoles desde Jerusalén envían a Bernabé, un hombre bien conocido dentro del cristianismo de aquel tiempo, para que, bueno, pues colabore y ayude en la formación y el crecimiento de aquella iglesia. Bernabé conocía bien al apóstol Pablo, conocía también de su llamamiento. En ese momento Pablo estaba en Tarso, pero Bernabé se toma el interés, va hasta allí, lo busca y lo trae a Antioquía para trabajar juntos en la obra allí, en esa ciudad, en esa iglesia. Los frutos son estupendos, extraordinarios, hay muchos creyentes, se forman dones, pero Pablo no se conforma con eso, quiere ir más allá. Es verdad, allí en Antioquía se está predicando el Evangelio a los gentiles, pero Pablo tiene una visión que va mucho más allá de todo esto. Él quiere llevar ese Evangelio a los gentiles hasta el fin del mundo. Y esto es lo que se propone desde allí mismo, desde Antioquía, creo que es en el capítulo 13. De Hechos, se forma el primer equipo misionero de Pablo y Bernabé, y que sería el primero, pero luego le seguirían otros viajes misioneros, 3 viajes en total, y un cuarto que fue en unas condiciones diferentes de las que Pablo había ideado inicialmente. Y en estos viajes misioneros predica el Evangelio a todas las personas, se forman iglesias en distintos lugares estratégicos. Ahora, ¿qué ocurrió a partir de aquí? Aquí hay una cuestión que va a ser determinante también en el ministerio de Pablo, en muchas ocasiones. Pues los gentiles habían entrado, él era el apóstol a los gentiles, comisionado por el Señor. Pero aquí surgen los problemas, porque llegan a Antioquía algunos que dicen que los creyentes gentiles se tienen que hacer judíos para disfrutar de la salvación, lo que implica que tienen que circuncidarse, guardar todo el régimen alimenticio, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo y Bernabé tienen una controversia no pequeña, dice la palabra, con ellos, y se decide que vayan a Jerusalén para exponer el tema con los ancianos, con los apóstoles allí en la iglesia en Jerusalén. Y bueno, pues Pablo y Bernabé, después de regresar de aquel primer viaje misionero, pues llegan a Jerusalén, explican todo lo que el Señor ha ido haciendo a través de ellos en distintos lugares. Los apóstoles, los ancianos, unánimes, se gozan en lo que Pablo y Bernabé están explicándoles. Y por supuesto, Pedro dice, no, yo allí en Cesarea, en casa de Cornelio, yo les prediqué el Evangelio y ellos creyeron, recibieron el Espíritu Santo sin mediar circuncisión ni ninguna otra cosa. Por lo tanto, no se les puede exigir esto. Si Dios ya actuó en su soberanía diciendo no es necesario esto, ¿quiénes somos nosotros para añadir requisitos a esto? Fue un triunfo para la causa del Evangelio y también para Pablo y Bernabé. Pero muchos judíos allí no vieron esto con buenos ojos y desde luego no lo aceptaron. Y a partir de ese momento, esos judíos, que son conocidos por muchos como los judaizantes, pues perseguirían, investigarían los pasos del apóstol Pablo allí donde fuera y estarían intentando boicotear constantemente todo lo que él hiciera. Entrarían en las iglesias que él formaba, iría a las sinagogas donde él predicaba, siempre con esa otra cuestión. Lo que Pablo, y poniendo en duda, pues desde el hecho de que Pablo fuera apóstol, comisionado por el Señor, poniendo en duda el evangelio que él predicaba, desprestigiándole frente a todos, bueno, eso era lo que ellos hacían. En algunas ocasiones soliviantaban a las multitudes cuando él estaba predicando, en otras ocasiones se infiltraban en las iglesias locales que Pablo había formado para crear divisiones y obligar a la gente a judaizar.
Tuvo especiales problemas, si recuerdan ustedes, 2 cartas que él escribió a los Gálatas. Bueno, a los Gálatas ya les llega a decir que esos que habían entrado allí predicaban otro Jesús y otro evangelio, y eran anatemas, es decir, malditos. Pablo escribe ya con una dureza extrema. Pero en Corinto, por ejemplo, pues habían entrado, allí entre los corintios quizás no habían calado tanto sus doctrinas, pero sí las críticas personales que habían hecho contra Pablo, como alguien ni siquiera apóstol, un espontáneo que iba por libre, que no contaba. O sea, lo habían desprestigiado mucho, y eso sí que había calado en Corinto. Ahora, pues, qué difícil fue para Pablo esta cuestión. Algunos incluso han pensado que estos hombres, estos judaizantes, eran el auténtico aguijón del que Pablo habla acerca en 2 Corintios, pidiéndole al Señor que le quitara aquel aguijón. Bueno, otros muchos piensan que podía ser una enfermedad, probablemente sí que sea eso, ¿no? En todo caso, esos judaizantes eran un auténtico aguijón, eso no cabe duda. Eran hombres de ese tipo de que no hacen nada positivo. Siempre van persiguiendo a otros, entrando en lo que otros han hecho para llevarse, para arrancar de allí, para barrer para su casa, para llevarse para ellos, ¿no? No hacían nada positivo, pero destructivos eran todo lo que uno se pueda imaginar. Y Pablo, bueno, desde luego no cedió ni un ápice en todo esto y por supuesto se esforzó en buscar activamente esa unión y esa comunión entre judíos y gentiles. En ocasiones él lo hacía enviando ofrendas para las necesidades de los santos en Jerusalén, y la finalidad era mucho más allá de solucionar un problema perentorio económico. Él lo que quería era estimular la comunión entre esos dos pueblos, que en el pasado habían sido enemigos mortales. Pero ahora no había ninguna razón, Cristo no estaba dividido y no podían estar divididos judíos y gentiles. Y él haría todo lo posible por unir esos dos mundos que antes habían estado en puntos opuestos. Para él, Cristo no estaba dividido, para él la cruz de Cristo había derribado la frontera, la pared intermedia de separación. Qué bueno sería hombres que tuvieran esa misma visión del apóstol Pablo en nuestros días, en medio de un cristianismo tan fragmentado, donde cada uno levanta su propia bandera. Yo soy de los tales, yo soy de la denominación cual, yo soy de la otra, yo soy... Un cristianismo donde prevalece más que el fundar iglesias, donde se predique a Cristo, a veces se prima más el extender las denominaciones y otras muchas cosas. Como si Cristo ahora sí que estuviera dividido, como si la cruz de Cristo, que logró unificar aquellos dos mundos enemigos mortales, judíos y gentiles, ahora ya hubiera perdido poder y ya no lograra unir incluso a personas de la misma cultura, de la misma nación, que se levantan bajo banderas diferentes. Yo soy de Cristo, pero de tal denominación y de tal otra. Y como si no existieran esos creyentes. A veces uno se mueve en un ámbito de iglesias y como de una denominación, y los de otra denominación, que son creyentes que aman al Señor tanto o más que nosotros, pues ni siquiera los conocemos, ni sabemos nada de ellos, porque estamos tan limitados. Hemos levantado fronteras y muros para no verlos. Terrible toda esta situación. Pero Pablo era un hombre que iba por otro lado. En este sentido, no solamente era el apóstol a los gentiles, Pablo era también un hombre universal. Desde luego, aunque había sido educado en el exclusivismo judío, cuando conoció a Cristo, a partir de ese momento todos los hombres eran para él iguales. Y bueno, pues escribía acerca de cómo interpretaba él esta igualdad y cómo se entregaba, cómo no le importaba nada su cultura, su identidad cultural, estaba dispuesto a perderla o a dejarla a un lado con tal de alcanzar personas para Cristo. Fíjense cómo se explica, es uno de los pasajes más... Este es otro de los temas hoy en nuestros días. Usted viene aquí a Europa y todos divididos, con nacionalismos cada vez más fuertes que logran imponer sus diferencias y queremos matizar que nosotros no somos iguales que el resto de la nación, todo esto. Y por toda Europa, en muchos sitios.
Y el apóstol Pablo, que tenía una identidad cultural muy fuerte, y algunas de las cosas podría haber sentido cierto orgullo en defenderlas, en el pasado lo había hecho, pero cuando conoció a Cristo le dio igual. Fíjense, estoy en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 22. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para ganar, para que de todos modos salve a algunos. Un hombre, sin lugar a dudas, con esa forma de entender la vida, estaba preparado para adentrarse en el mundo gentil y llevar a cabo este ministerio que el Señor le había encargado. Otros apóstoles pues habían estado más limitados en el espacio, en sus trabajos, en la zona geográfica donde vivieron, pero Pablo era un hombre cosmopolita, un hombre, lo veremos en otro estudio, con una cultura y una capacidad de universal. Y nos sorprende a mí, en fin, me maravilla la capacidad de este hombre. Uno lo va siguiendo a través del libro de los Hechos de los Apóstoles y te das cuenta que es capaz de predicar en una sinagoga abarrotada de judíos que conocen la ley y predicarles a Cristo. Llega al Areópago en Atenas y delante de los filósofos les predica a Cristo. Llega a Listra llena de paganos, de estos pero paganos perdidos en ese mundo ancestral, y les predica a Cristo. Y predica a Cristo cuando llega también ante una corte romana, con procuradores, con gobernadores, en fin, hasta delante del mismo César. Y es capaz de adaptarse en todos los contextos. En una sinagoga les hablará de las Escrituras. En el Areópago les cita a sus poetas y a sus filósofos. Ante los paganos de Listra les habla del Dios que trae lluvias y trae buenos tiempos para la agricultura, para todo. Les habla, se adapta, es increíble. Y delante del César y delante de gobernadores es magistral cómo expone el Evangelio. Es asombroso, un hombre sin lugar a dudas equipado perfectamente, escogido por el Señor y equipado por Él con una vasta educación, con una simpatía humana, una valentía, un ánimo increíbles, que solamente puede producir en la persona el poder de Dios por su Espíritu Santo. Todo eso con una única finalidad, como he dicho antes, que Cristo fuera revelado a través de él. Un hombre que ponía todos sus dones, todas sus capacidades, los ponía al servicio de una sola meta. Fíjense en Gálatas, en el capítulo 1, versículos 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. No quería hablar con nadie más. Revelar a su Hijo en mí. Esta era su meta. Esto era lo que dedicó su vida entera. Ahora, otro punto, que es ya el último de este estudio, tiene que ver con Pablo y sus colaboradores. Y es que el hombre no está hecho para ser un ser solitario, por supuesto que no. Y en el ministerio cristiano esto es especialmente grave si ocurre. Hay que evitarlo a toda costa. Puede llegar a ser una de las influencias más destructivas para la salud física, mental e incluso espiritual de cualquier siervo de Dios. La soledad es tremenda. Yo no digo que pueda haber casos extremos en los que el Señor llame a una persona a un ministerio desde la soledad. A veces en la Biblia aparecen algunos, pero no es lo normal y hay que evitarlo a toda costa. Recuerden lo que decía el autor de Eclesiastés que antes hemos citado. En Eclesiastés, en el capítulo 4, versículos 9 al 12, dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante.
También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. En la vida espiritual, pues es difícil pensar en héroes solitarios. Y en el caso de Pablo no fue así. Dios, cuando le llamó, pues hizo como hace con la inmensa mayoría de los grandes hombres de Dios. Pues colocó a otras personas a su lado que le sirvieron de ayuda y de apoyo en muchísimas ocasiones. Un amplio grupo de colaboradores, sin el cual él no habría podido llegar a donde llegó, sin lugar a dudas. Hombres que son muy importantes, pero que en muchos casos pues apenas llegan a ser conocidos, pasan como a la historia como anónimos. Pero no por eso el Señor no tiene, pueden ser anónimos para nosotros, pero no para el Señor. Esto siempre ha sido así, detrás de hombres que llegan a influir de esta manera que estamos hablando de Pablo, que hizo Pablo, pues hay un equipo. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento, antes me he referido al rey David? Pues lo mismo. ¿Recuerdan? Por lo menos en dos ocasiones se relatan detalladamente la lista de los valientes de David, que así eran conocidos. Había un grupo inicial de 3 y luego ya un grupo de 30 y tantos, que eran hombres valerosos, que, en fin, que darían su vida por David. Y ellos fueron los que le establecieron finalmente en el reino a David. En el caso de Pablo, bueno, pues podríamos mencionar muchos: Bernabé, Timoteo, Silas, Tito, Lucas, Marcos, Aquila, Priscila. Bueno, un batallón también de hombres, de una fidelidad también a prueba de lo que hiciera falta, y que estuvieron siempre con Pablo. Pablo se supo rodear de estos hombres fieles y supo formar estos hombres, que también es muy importante. Y esto pues es una inversión que Pablo supo hacer y que quedó para la posteridad, porque bueno, cuando él desapareció, pues otros quedaron ocupando su lugar, como Timoteo, por ejemplo, y otros muchos. Invertir tiempo también. Un hombre que supo formar hombres, que supo invertir tiempo en esto, porque eso es algo que se proyecta hacia el futuro. Bueno, como les decía al principio, no es nuestra intención engrandecer o idolatrar a los hombres, ni mucho menos. Pero sí ver hasta dónde Dios puede actuar en un hombre normal, que Dios le da dones, lo capacita y lo utiliza. Y un hombre que, por supuesto, pone de sí mismo toda la voluntad, todo lo que él es, para servir al Señor. Un hombre que ama a Jesucristo, un hombre que está agradecido por la salvación. Pues el listón que Pablo ha colocado para nosotros es alto, pero no imposible. ¿A dónde debemos de mirar? Bueno, pues al acabar este estudio no debemos de mirar a Pablo, sino debemos de mirar al origen, a la fuente, de donde Pablo sacaba el poder, la inspiración, la capacidad. Y esa no puede ser otra sino la misma persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En Él encontraremos lo que Pablo encontró para hacer lo que Pablo hizo o lo que el Señor nos mande hacer. Por supuesto que está disponible también para nosotros, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pues miremos a Cristo, donde Pablo miró. Seamos imitadores de Cristo para que podamos proyectar a Cristo hacia otros y otros puedan conocer al Señor también por medio nuestro. ¡Qué gran meta! Pues esto es al final lo que perdura en la vida. Lo demás son modas pasajeras, pero esto logra pasar la dura prueba que somete el tiempo a las cosas. Las que no valen la pena quedan en el olvido rápidamente, pero las que son hechas en Dios permanecen para siempre, como veíamos al principio. Pues animémonos en este propósito mirando a Cristo. Les agradezco que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.